Estamos integrados por Antonio Morales Ailín Aranza, Chávez González Luis Donaldo, Coutinho González Ayán, Domínguez Arroyo José Martín y su servidora Díaz Esquives Carlister. Y vamos a hablar sobre alcoholismo o el trastorno producido por el alcohol. Bien, el alcohol etílico es también conocido como etanol y es una sustancia psicoactiva que ésta se ingiere diluida en bebidas. La fórmula química del etanol es CH3, CH2OH y pertenece al grupo de alcaloides alifáticos de cadena corta. Es un líquido incoloro, volátil, inflamable y es mucho más hidrosoluble que liposoluble. Tiene un sabor particular. Este se obtiene principalmente de granos, frutos y tubérculos, los cuales van a ser catalizados por levaduras para llevar a cabo la síntesis de carbohidratos más sencillos. Y posteriormente, con la fermentación, pues se va a producir el etanol. Carla, ¿necesitas cambiar tus diapos? No he cambiado. A ver. O sea, seguimos viendo la presentación. ¿Ahí ya la ven? Sí, la vemos, Carla. Gracias. Entonces lo voy a dejar así porque no sé por qué no cambia. Bueno, cuando la persona ingiere etanol, la absorción se va a iniciar en lo que es el tracto gastrointestinal casi de inmediato. Pero con el tiempo, la absorción que va a durar absorberse, va a ser variada, va a depender y puede ir de 4 a 6 horas. Esto dependiendo del tiempo de vaciado gástrico y si se cuenta o no con la presencia de un bolo alimenticio. Aproximadamente el 20% del etanol se va a absorber en lo que es el estómago, del 70 al 80 en el duodeno y 10% en el colon. Cuando el etanol entra a la circulación, esta se va a distribuir entre distintos sistemas y generalmente tiende a concentrarse más en lo que es el sistema nervioso, sangre, ojos y tejido adiposo. Bien. Ahora, el trastorno inducido por el alcohol es la necesidad desesperada de beber y las manifestaciones que se van a dar de tolerancia o abstinencia junto con consecuencias psicosociales adversas. El etanol va a actuar como un depresor no selectivo de las funciones del sistema nervioso, de forma que va a potencializar los efectos del ácido gamma y con ellos va a haber una inhibición del receptor de aspartato glutamato que va a llevar a la inhibición de la vía glutamatérgica. Ahora, este trastorno puede causar ansia, que es una fuerte necesidad de beber. Puede haber pérdida de control, que es la incapacidad para dejar de beber una vez que se ha comenzado, y un estado emocional negativo, el sentirse ansioso o irritable. La prevalencia de este trastorno es máxima en adultos jóvenes y va disminuyendo con la edad. Bien, del 5 al 10% de los bebedores que sufren este trastorno van a ver que la prevalencia de vida en hombres es de 15% y de mujeres de 12%. Y el 50% de estos pacientes cursan con cirrosis por cirrosis alcohólica, ¿no? Las hospitalizaciones por alcoholismo van de 50 por cada 100,000 habitantes al año y 40% de esta cantidad se da en hospitales psiquiátricos. Vamos a ver también que hay aspectos sociales que van a interferir en la vida de las personas con un trastorno por alcohol, como los accidentes de tráfico en un 35%, la morbilidad social en un 19%, que son delitos, robos,
una mala relación familiar en un 54%, y también se da lo que es la separación conyugal en 30%, y conflictos generalmente con hijos en un 60%. Como factores biológicos, vamos a ver que el etanol actúa como un depresor no selectivo, como les mencionaba antes. Este va a potenciar lo que son los efectos gamma, con lo que va a inducir una hiperpolarización neuronal con disminución de la excitabilidad, y con ella va a inhibir el receptor aspartato glutamato. Vamos a tener también determinantes ambientales, como es la disponibilidad del producto, la capacidad de adquisición de la misma y la presión al consumo y una percepción social. El cuadro clínico que puede presentar una persona con trastorno por consumo de alcohol es de que el consumo repetido de nos va a llevar a un abuso y con el posterior a una dependencia, y se va a crear cierta tolerancia a él. En lo que es el síndrome de abstinencia, se da de 6 a 48 horas después del último consumo, donde puede haber una hiperactividad del sistema excitatorio y noradrenérgico. Pueden haber alteraciones hidroelectrolíticas y complicaciones cardíacas. Y ahí en los cuadritos son algunas de las manifestaciones de síntomas y signos que se pueden presentar en este trastorno, como cefalea, temblor, náuseas, vómito y los demás que están ahí, ¿no? También puede presentar desorientación, ansiedad, anorexia, irritabilidad, una distorsión perceptiva, convulsiones también se pueden dar, y los delirium tremens o las alucinaciones. Los trastornos relacionados con el alcohol son los que nos mencionaban ayer nuestros compañeros, que es la intoxicación por alcohol, la abstinencia de alcohol, trastornos psicóticos, trastornos de bipolaridad, de depresión, de ansiedad y de sueño inducido por el alcohol. Y vamos a ver algunos. Bien. En lo que es el síndrome de intoxicación por alcohol, las personas intoxicadas por etanol suelen cursar sin secuelas, ya que el cuadro va a remitir en unas cuantas horas y tiene una baja tasa de mortalidad. Que claro, va a haber una excepción de si hay o existe una combinación con alguna otra sustancia psicoactiva que va a hacer que aumente el riesgo de muerte de la persona. La dosis tóxica del etanol en adultos va a ser igual o mayor a 5 gramos por kilogramo, y van a influir otros factores, como es la presencia de la tolerancia que ya tenga la persona, el tipo de alcohol que tome, la cantidad de bebida ingerida, la rapidez del consumo, si cuenta o no con el bolo alimenticio que les mencionaba al inicio, la personalidad de la persona y pues algunas circunstancias ambientales que tenga, ¿no? O con las que esté relacionado. Bien, los síntomas y signos que van a caracterizar a este síndrome de intoxicación va a tener relación directamente proporcional al nivel de alcoholemia. Y es por eso que les puse esta tablita. Aquí vamos a ver que hay una intoxicación legal o que no es considerada tanto como intoxicación, pero va del 50 al 10 miligramos, y se puede presentar euforia o desinhibición y una incoordinación. En la intoxicación leve, que ya va de 100 a 200 miligramos,
vamos a ver que ya va a haber la habilidad emocional, torpeza motora, ataxia, alteraciones de los reflejos, somnolencia y náuseas. En la intoxicación moderada, que va de 200 a 300 miligramos, vamos a ver que la persona ya va a contar con un lenguaje incoherente, puede ser agresiva, presentar letargia, estupor y vómitos. En la intoxicación grave, que va de 300 a 400, ya hay una depresión del sistema nervioso. Puede haber coma, hipertermia, midriasis bilateral con poca reactividad, hipotonía, abolición de los reflejos osteotendinosos y bradicardia o hipotensión. Y en la intoxicación potencial ya letal, que es mayor a 400, ya hay una depresión respiratoria, pueden haber convulsiones, shock y muerte. Bien, en otros trastornos inducidos por el alcohol, vamos a ver que estos no se van a diferenciar de los trastornos psiquiátricos funcionales, pero estos tienden a tener una remisión espontánea en pocos días o semanas, los cuales con el paciente, digamos que va a tener un tratamiento de desintoxicación o simplemente deja el consumo del alcohol. Y en dado de un consumo crónico o excesivo, pues se van a presentar ciertos trastornos psiquiátricos, ¿no? Como la demencia tras el consumo continuo, un trastorno amnésico persistente, trastornos delirantes, que ya empieza a ver cosas o a oír cosas, y trastornos del estado de ánimo, especialmente depresión en estos casos, trastornos de ansiedad y trastornos sexuales y de sueño. Bien, en lo que es el síndrome de abstinencia por alcohol, este es el conjunto de síntomas y signos que aparecen cuando una persona ha bebido importantes cantidades de alcohol en un cierto tiempo y ya tiene una cierta tolerancia y lo disminuye o lo suspende. Entonces, la persona con una dependencia de larga duración va a tener pues principales complicaciones. Una de ellas es el trastorno por dependencia del alcohol, que es casi igual que el síndrome de intoxicación. Esta persona presenta grados distintos de severidad y de cierta forma pues llega a comprometer de manera importante su vida. La aparición de los síntomas va a ocurrir aproximadamente a las 8 horas después de que se suspende el consumo del alcohol y suelen ser más marcados a los 2 o tercer día. Esta puede durar de 5 a 7 días y cuando dura más de 7 días se puede decir que ya es un síndrome de abstinencia prolongado. Y aquí les dejo los estadios que puede presentar este síndrome, dependiendo el tiempo que lleve y las características clínicas que puede tener. En lo que es el delirium por abstinencia de alcohol, cerca del 50% de las personas que tienen un trastorno por el uso del alcohol van a presentar síntomas de abstinencia. Esto pues cuando reducen o suspenden el consumo. Ahora, del 3 al 5% de estas personas pueden presentar crisis convulsivas y confusión severa, a lo que va el delirium, ¿no? Es importante reconocer los síndromes de abstinencia al alcohol graves en estos casos para prevenir muertes y reducir los costos de hospitalizaciones, ya que del 3 al 5% también, de las personas que cuentan con un síndrome de abstinencia por alcohol
son hospitalizados por abstinencia alcohólica. Y del 3 al 5% de estas personas presentan un delirium. Bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, buenos días compañeros, buenos días doctor. Continuando con el tema, pues vamos a hablar en este caso de lo que es la dependencia de la sustancia. Antes que nada, pues mencionaba que debemos sustituir el término de la adicción a sustancias porque no englobaba, no abarcaba como tal o no tenía el peso de lo que se trata de estudiar aquí, que es el trastorno por la consumo de la sustancia. Hablando en ese tema de lo que es el alcohol. Entonces, se optó por usar el término dependencia, el cual posteriormente se va a dividir en dos términos más, que son la dependencia física y la dependencia. Carla, ¿puedes cerrar tu micrófono, Carla, para que nada más escuche lo que está exponiendo? Sí, nada más denme chance porque tengo que quitar la presentación. Disculpe, doctor. Adelante. Bueno, como les decía, esto posteriormente se va a dividir en dos conceptos, el cual es la dependencia física y la dependencia conductual. Cuando hablamos de la dependencia física, se menciona que son los efectos fisiológicos causados por el consumo de las distintas sustancias y del abuso. Y se considera que se consideran los fenómenos de... Es que no se ve mucho. Sí, te alcanzo a ver. Se consideran los fenómenos de tolerancia y abstinencia como criterios de la clasificación para cuando hablamos de la dependencia física. Mientras que cuando hablamos de la dependencia conductual, nos menciona que tiene que ver con las actividades de búsqueda de la sustancia y de la asociación de patrones de su consumo. O sea, qué hace esta persona para que llegue a consumir alcohol, qué lleva a cabo o qué conductas toma para que él pueda llegar a consumir la bebida alcohólica y con qué frecuencia. Pues bueno, cuando hablamos de la dependencia nos mencionaba que es característico de cualquier consumo de sustancias y en este caso el alcohol, que siempre va a aparecer un síndrome reversible específico, el cual pues va a aparecer posteriormente a la ingesta o a la exposición a estas sustancias y en este caso pues va a depender, puede ser al momento o llevarse un buen rato, o va a depender de qué tanto resista la persona al alcohol, ¿no? Qué tanto aguante tenga, hablando vulgarmente. Puede que sea muy, muy poco su resistencia, entonces casi el momento de consumirlo, los pocos tragos, va a empezar con el síndrome reversible específico. ¿Por qué reversible? Porque pues, al momento de que el efecto le pase, pues cualquier alteración que vaya a tener se va a ir también. Esto va a depender también, el tiempo que dure va a depender también del tiempo que la persona se pase ingiriendo la bebida alcohólica y de la cantidad que haya consumido. Entonces, bueno, los cambios por la ingesta de alcohol o de cualquier sustancia, si tanto psicológicos o comportamentales, desadaptativos, se van a deber a los efectos fisiológicos directos de la sustancia sobre el sistema nervioso central. Y cualquier alteración o cualquier intoxicación por sustancias se va a asociar con frecuencia a la dependencia o el abuso de la sustancia. No, hay que dejar en claro que no es lo mismo, se van a relacionar, pero no va a ser lo mismo la dependencia y el abuso de la sustancia. La dependencia va a ser con la frecuencia con la que lo consume y los motivos que pueden ser. Que tenga muchas personas pues, son dependientes de esto porque necesitan una vía de escape y es la única forma que ven más viable para
sentirse mejor o cualquier otra situación personal, mientras que pues el abuso de la sustancia puede incluso ser una única vez que hayan consumido alcohol, pero en grandes cantidades, sin medirse al hacerlo. La siguiente, por favor. Bueno, lo que son las alteraciones orgánicas y los efectos neurológicos, pues aquí nos va a mostrar los cambios más frecuentes, que son las alteraciones de la percepción, de la vigilia, la atención, el pensamiento, la capacidad del juicio, el comportamiento psicomotor e interpersonal. Aquí cada quien va a actuar de una forma diferente. En cuanto a lo que es el comportamiento interpersonal, no en todos va a ser lo mismo, pero aún entre cada persona va a depender de distintos factores, que son la dosis ingerida, la duración o la cantidad del consumo de esta sustancia, la tolerancia que esta persona pueda tener, que ya lo había mencionado creo que mi compañera y también yo lo había mencionado hace un momento. Va a depender también del tiempo transcurrido desde la última vez que haya ingerido, porque si ya está tomado y apenas se le está pasando y vuelve a empezar a tomar, pues va a ser más rápido que tenga intoxicación o que tenga alguna alteración fisiológica esta persona. Y va a depender también de las expectativas por parte de la persona a los efectos de la sustancia. O sea, si él ya sabe qué es lo que le causa o busca, no sé, sentirse mejor o sacar algo, pues eso ya va a ser como un fin propio. Y pues también va a depender del entorno y el lugar en el que se encuentre el paciente. Pues si está en un lugar muy tranquilo, si nadie lo está molestando, si está pasando a la que solo, él va a reaccionar o puede tender a reaccionar de una forma muy tranquila porque no va a haber agresión por parte de nadie. Sin embargo, si hay quien le esté molestando, le esté faltando el respeto cerca y él, o bien puede reaccionar de una forma tranquila tratando de evitar los problemas o va a reaccionar de una forma agresiva. La siguiente, por favor. Bueno, en lo que es el abuso y la dependencia de la sustancia. Espera un momento. Es que hablaban al fondo, doctor. Disculpe. Bueno, la característica esencial del abuso de la sustancia va a consistir en un patrón desadaptativo de consumo manifestado por consecuencias adversas significativas y recurrentes relacionadas con su repetición. Bueno, haciéndolo más simple, hablamos de que pues el abuso de la sustancia o del alcohol en este caso se va a deber muchas veces a problemas, ya sean personales, sociales o laborales, por el cual el paciente va a buscar un escape o va a buscar sentirse mejor. Y pues esto va a ocasionar que sea dependiente, ya que él va a sentir que siempre se va a sentir así mejor y ya cada que tenga algún problema. Esa es la otra parte. Si este problema es frecuente, si es recurrente, entonces cada que pase, aún sea diario, pues él va a recurrir a ingerir la sustancia para sentirse mejor o para escapar del entorno o del problema. Lo que le va a traer como consecuencias pues el cumplimiento de obligaciones, el consumo repetido de sustancias en el que puede hacerlo físicamente peligrosa, ya sea manejando, que es lo más común, que va a poner en riesgo la vida del mismo paciente,
y también le va a conllevar a múltiples problemas legales, sociales e interpersonales. En los problemas legales pues, pueden ser ya sea por incumplimiento propiamente de sus labores o incumplimiento de algunas situaciones familiares y pues, lo va a ocasionar que tenga problemas legales. Y bueno, tenemos que tener en cuenta también que a diferencia de los criterios para la dependencia, como les decía, tenemos que identificar la dependencia y el abuso de la sustancia. Aquí hablamos del abuso de la sustancia, pues a diferencia de los criterios de la dependencia de la sustancia, los criterios para el abuso de la sustancia no incluyen la tolerancia, la abstinencia ni el patrón de consumo compulsivo. En su lugar se va a argumentar que únicamente las consecuencias dañinas del consumo repetido. O sea, aquí solo se va a hablar de lo que va a conllevar que este paciente consuma en gran cantidad de las bebidas alcohólicas con mucha frecuencia, sin tomar en cuenta pues otras qué hace cuando el paciente está en abstinencia o qué hace para conseguir ingerir bebidas alcohólicas. Eso más se va a utilizar cuando hablamos de una dependencia. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a lo que es el espectro adictivo de varias severidades, lo mencionaba igual, esto lo menciona en el DSM-5, en la guía del DSM-5, en donde elimina el concepto de adicción y menciona de igual forma que debemos dejar de utilizar el concepto de dependencia y basarnos más en que es un espectro adictivo de varias severidades en el cual se va a dividir en leve, moderada, severa. ¿Cómo vamos a medir en qué dependencia se mantiene el paciente? Pues en base a los siguientes criterios. Según los criterios con los que cumpla el paciente, van a ser la gravedad o el grado de dependencia de alcohol que va a tener este paciente. Y pues va a ser la falta de control del consumo, pues esto es en pacientes que consumen una cerveza y ya con eso fue suficiente para que no paren hasta que o se queden sin dinero o pierdan la conciencia o pase algo, ¿no? El deterioro social, porque como todo alcohólico, pues va teniendo problemas en su entorno, como le mencionaba, le va a ocasionar problemas laborales por incumplimiento, problemas familiares por incumplimiento de alguna otra cosa, porque no está en su casa o por X o Y razón. Y el riesgo de que tiene al consumo de la sustancia, o sea, cuando hablamos de riesgo, o sea, puede que él no le esté buscando, que trate de estar en abstinencia, de que él diga, sabes qué, ya no voy a tomar, pero pues llega alguien y le dice, te invito a una cerveza, y él no tiene ese autocontrol para decir no. Entonces es una persona de alto riesgo para ingerir bebidas alcohólicas. Pero está bien, puede que tenga el riesgo para el consumo, pero se sepa medir, sepa decir, bueno, me voy a tomar 1, 2 o 3 y ya hasta ahí. Pero ahí es donde se puede relacionar con la falta del control del consumo. En base a esos criterios vamos viendo qué tan severo es su problema. La tolerancia, que tanto pues, haya hecho resistencia al consumo de la sustancia, y el tiempo que pueda pasar sin abstinencia. Como ya había dicho, el tiempo que él pueda estar sin buscar por su propia cuenta ingerir la bebida alcohólica. Lo siguiente, por favor. Y bueno, vamos a entrar en lo que es el tratamiento. Bueno, lo primero es la identificación y el consejo médico. Va a ser el primer paso en el tratamiento. Y en algunos casos puede ser el tratamiento definitivo.
Sin embargo, en aproximadamente el 60% de los casos, estos tienden a continuar con sus actividades, continuar de esta misma forma, o incluso que la severidad de este problema incremente. El tratamiento para estos pacientes va a depender siempre de la severidad que tiene. Va a ser múltiples tratamientos, no va a ser el mismo tratamiento para todos. Por lo tanto, cuando se habla de pacientes con un consumo moderado a severo, pueden verse beneficiados simplemente con el tratamiento por parte de un especialista o un experto en la rama de la salud, ya sea con terapias de grupo de autoayuda, como lo son los Alcohólicos Anónimos, o psicoterapia individual. Esto pues se va a llevar de la mano. Bueno, lo que se busca con esto es la abstinencia total y permanente. Sin embargo, cuando tenemos un tratamiento farmacológico, vamos a usarlo o se va a basar en el control de los síntomas inmediatos relacionados con la abstinencia, como lo van a ser la ansiedad, la inquietud, el insomnio, las alteraciones de la memoria, la agresividad que este paciente pueda presentar, síntomas psicóticos, etcétera, etcétera. Vamos a tratar estos síntomas intentando o tratando de evitar situaciones mayores, situaciones más graves, como son el delirium tremens o la crisis convulsiva. Siguiente, por favor. Bueno, va a existir también lo que son los trastornos duales, en donde nos menciona que son dos trastornos mentales que cohabitan en una misma persona, pero en este caso el trastorno por la ingestión de la sustancia, o hablando aquí del alcoholismo, va a ser secundario al trastorno primario. O sea, el trastorno primario va a ser el que obliga a la persona o se vea obligado, sienta que debe tomar, y después va a obtener un trastorno por alcohol, por el alcoholismo. Este puede ser por diversos trastornos, como el déficit de atención e hiperactividad, hasta por un trastorno depresivo o ansioso. Lo que se va a tratar aquí es, primero, identificar el problema de alcoholismo, tratarlo, para posteriormente poder identificar el problema primario, y así ya tenemos el tratamiento para el trastorno por la sustancia, y vamos a adicionarle o agregarle el tratamiento para el trastorno primario. Como le pone aquí un ejemplo, se debe tratar la abstinencia de alcohol con el manejo médico farmacológico específico, según sea el caso. Posteriormente, si se detecta que la enfermedad primaria es depresión, hablando en este caso, se le anexará el tratamiento antidepresivo. A esto, pues le vamos a agregar también que el paciente debe acudir a grupos de autoayuda, como son los Alcohólicos Anónimos, ya había mencionado, que estos pues son grupos en donde el paciente se reúne con otras personas que tienen el mismo problema que él, hablan temas acerca de su padecimiento y pues cuentan experiencias, con la finalidad de que las personas que han tenido experiencias malas por este mismo problema traten de que las personas que aún no han llegado hasta esos límites de que tengan problemas mayores por su dependencia del alcohol, hagan conciencia y no lleguen hasta donde ellos lleguen, o no pasen los problemas que ellos pasaron. Esto es un entorno en donde pues ellos se van a sentir cómodos, porque son personas, o se deberían de sentir cómodos, es la palabra, porque son personas que tienen el mismo problema que ellos y no se van a sentir juzgados. Entonces, se va a llevar de la mano con los tratamientos farmacológicos, y también él debe complementarlo con psicoterapia para lo que es en este caso el trastorno primario, sea cual sea. Una vez que ya haya sido identificado, pues se deben tratar. El siguiente, por favor. Y pues ya es todo por parte de Eric. Gracias, jóvenes. Estuvo
bastante bien. Y me da un lapso de tiempo para que yo pueda hacerles algunos comentarios. De entrada, reflexionar en el gran problema de salud pública que nos genera el consumo del alcohol o el alcoholismo. Fíjense bien en el término, problema de salud pública. No es un problema tan sencillo porque trae muchas consecuencias. Imagínense ustedes, es una droga legal que la sociedad empieza, pues está muy mediatizada, el consumo, genera muchas expectativas y el rango de edades, el patrón de consumo se va ampliando. Antes eran en adultos, los adolescentes, los niños. Antes era más frecuente en hombres, ahorita ya van a la par las mujeres, incluso hay estadísticas que mencionan que están un poquito arriba las mujeres que los hombres, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que es un gran problema de salud pública, porque por todas las consecuencias que genera y porque aparte de eso es la puerta de entrada a otras drogas. Ya con la desinhibición del alcohol, o lo que genera el alcohol en el sujeto, pues ya es más laxo, más lábil, más flexible, se pone el sujeto más en riesgo, que alguien le sugiera el consumo de otras drogas, marihuana, cocaína, anfetaminas, inhalantes, etcétera, etcétera. Abre toda una puerta amplia para la entrada al consumo de otras drogas. Es un aspecto también de tipo legal, aunque sea una droga ilegal. Recuerden ustedes como médicos que el documento que van registrando cuando alguien ingresa a un sanatorio, a un hospital, o llega a sus consultorios y llega lastimado, pues el médico posiblemente se aboque nada más a que está lastimado el sujeto, que está herido, fracturado, golpeado, pero que se le pase registrar que llevaba aliento alcohólico o intoxicación alcohólica leve o moderada, por las prisas de la atención. Imagínense si ese sujeto cometió un delito o ocurrió algo y ustedes no registran, pues, de entrada, pues, las heridas, ¿no? Pero eso sí no se les puede pasar. Pero la cuestión del alcohol se le puede pasar y no queda registrado, bueno, ustedes se meten en un problema legal. También todos los aspectos sociales que genera: desintegración familiar, disfunción familiar, separación de las parejas, antagonismo con los hijos, problemas de ausentismo laboral, o sea, no llegan a trabajar, o si llegan a trabajar, llegan todavía a veces con datos de intoxicación o síndrome de abstinencia, tienen accidentes laborales, accidentes automovilísticos, etcétera, etcétera. O sea, fíjense cuántas consecuencias tiene el alcohol. Si hablamos hacia los demás, hacia la sociedad, pero si hablamos hacia el organismo, no hay ninguna parte del organismo, de la economía del sujeto, que no esté dañada por el alcohol. Desde el cabello hasta las uñas, pasando por todos los aspectos anatomofisiológicos del sujeto. Obviamente daña el esófago, el estómago, el hígado, cirrosis, hepatitis, etcétera, etcétera, las gónadas, impotencia, baja de la fertilidad,
Imagínense todas las consecuencias. Síndrome de abstinencia, alucinosis alcohólica, delirio alcohólico, celotipia alcohólica, o sea, delirio de celos, demencia alcohólica, todo el panorama. Obviamente no todo lo va a presentar un mismo sujeto, pero todas las posibilidades de que pueda presentar un descontrol con estas características. Bueno, el tratamiento. Pues el tratamiento de entrada, como bien lo dijeron por ahí, es identificación del problema, pero que el sujeto reconozca que tiene un problema con el alcohol. Porque un mecanismo universal de defensa psicológica es que el sujeto niega las cosas. Imagínense que niega cosas como muy objetivas, muy concretas. Como cuando alguien le diagnostican diabetes, su primer mecanismo es negación, decir, yo no tengo diabetes. Pero si están ahí las pruebas, ya te checó el doctor. Sí, pero ese doctor no sabe. Si está el estudio de laboratorio, ese laboratorio se equivocó, no sirve. Sí lo tiene el problema, pero no lo reconoce, o sea, entra en un mecanismo de negación. Eso es con datos objetivos, pero con datos como entre objetivos y subjetivos, el alcohol, el problema con la bebida, pues el sujeto es como más difícil que reconozca. Como dice el dicho, se está cayendo de bolo y dice que no es bolo, ¿no? Usando terminología cotidiana. Le dice, ¿sos bien bolo vos? No, yo no soy bolo. Y está cayendo de bolo, ¿no? Pero no es interesante cómo trabaja la mente. Y si va a reconocer que tiene problemas pues ya de dependencia, de falta de control de impulsos, de que empieza a tomar sus primeras copas y no puede parar, más complicado. Tiene, como dicen los del grupo de Alcohólicos Anónimos, tiene que tocar fondo para que reconozca que tiene un problema. Pero eso de tocar fondo es muy variable. Depende de las circunstancias, depende de cada sujeto. Para unos tocar fondo es que en su trabajo le levanten un acta y ya con eso más reconsidere su situación. Para otros es que tenga un accidente y que tenga consecuencias fatales desde lesiones graves para él o para sus familiares o hasta que muera incluso un familiar. Entonces dice, ya ahí toca fondo, ¿no? Ya hasta aquí fue lo máximo, ¿no? Y ya dice, no, pues sí tengo un problema con la bebida y empieza a reconocer. Pero cada uno tiene diferentes niveles para llegar a reconocer que tiene un problema con el alcohol. Las mejores terapias, las que han demostrado mayor resultado, sinceramente son las terapias grupales de Alcohólicos Anónimos, que tienen muchos años de experiencia y que entre ellos mismos, como sujetos que han vivido el problema de alcoholismo y llevan cierta documentación, pues entre ellos se ayudan, no son expertos, no son psicólogos, no son psiquiatras, son sus vivencias de ellos, obviamente con ciertas guías psicológicas, ¿no? O parámetros. La terapia grupal, la psicoterapia individual, la psicoterapia familiar, porque la familia termina con mucho daño, ¿sí? Hay familias francamente neuróticas que se adaptan a vivir así y el alcoholismo es un factor como de
probabilidad para ellos de una estabilidad inestable, ¿no? Porque están basados en una inestabilidad, la del alcohólico. Cuando ese alcohólico empieza más o menos a emerger, a funcionar mejor, pues a veces la misma familia, la misma pareja lo empieza a neurotizar, a atacar, a violentar. ¿Y qué hace ese sujeto? Vuelve a recurrir a la bebida alcohólica, dando la impresión que estaba mejor cuando consumía alcohol. Y el tratamiento farmacológico, pues dependiendo del cuadro clínico, ¿no? Si el sujeto está en delirio o síndrome de abstinencia, es un manejo. Si tiene un cuadro de ansiedad, es ansiolítico, pero que no tenga dependencia. No las benzodiazepinas, otro tipo de ansiolíticos. Por ejemplo, ha dado buen resultado la pregabalina, que es un anticonvulsivante, pero que tiene efecto ansiolítico. Si tiene depresión, un antidepresivo, o bien un antidepresivo que tenga efecto ansiolítico. Ese es el cuadro farmacológico. Terapia ocupacional, vida saludable, deportes, buen descanso, buena alimentación, etcétera, etcétera. Bueno, con esto cubrimos el tema del alcoholismo, que es un tema muy amplio, pero más que amplio, que tiene un gran peso en la salud pública, en la salud de la sociedad. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Están ahí? ¿No están ahí? Sí, estamos. Sí, doctor. Sí, doc. Sí, doctor. 4, 5, 6, nada más, de 31. También, doc. Quiero que reaccionen, que despierten. Ustedes son los que están jóvenes. Ustedes son los que ponen la energía. Cuídense mucho. Bueno, sáquenle provecho al día. Recuerden que lo que hagan hoy va a tratar su futuro. Pero mañana con el último tema y el lunes con... Gracias, doc.